Buenas noches, estimados amigos. Estamos una vez más acá en Disenso. Yo tengo que agradecer antes que nada a Silvio y a Ricardo porque ellos han llevado los programas adelante. Y aparte me enteré, por Silvio, que estos programas los ven hasta 4.000 personas. Con lo cual, mi figura ya queda un poco al margen. Yo me siento disminuido, porque si a ellos lo ven 4.000 personas, cuando hablo yo, espero que este programa, que va a tratar sobre el tema de la ética en Kant, y después la proyección política de esa ética en la paz perpetua, porque no podemos tratar solamente la ética sin la proyección política, ¿no es cierto? Y otros trabajos de él, ¿no es cierto?, sobre política. Estoy un tanto inhibido, pero esperanzado que este programa lo vean más de 4.000 personas. Estando vos, 8.000. Por lo menos. Bueno, así que le cedo la palabra primero a Ricardo Poybertín, que nos introduzca en el tema. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, bien. Sí. Es el segundo programa este, ¿no? Sobre Kant. Sobre claro. Kant. En el primero hablamos sobre la filosofía teórica de Kant, Sí, digamos, sobre sí. su teoría, lo que se llama su teoría del conocimiento. Más que nada nos centramos con una brillante exposición tuya sobre la crítica a la razón pura, ¿no? Ahora, ya en la crítica a la razón pura aparecen esbozos de la moral kantiana. Ah, ¿te parece? Sí, yo creo que él lo que quiere hacer es ir puliendo el campo como para que haya, a través del acto moral, a través de la acción ética, poder ir accediendo hacia un ámbito, digamos, que la razón teórica no llega, ¿no? Es decir, hacia el campo de la religión. Por eso, yo creo que Kant... Vos pensás, espera Sí. que te pregunte, ¿vos pensás que de alguna manera la ética kantiana está pensada ya de antemano como una posible apertura hacia lo religioso? Sí, yo estoy seguro. Dentro del racionalismo iluminista, ¿no? Por supuesto. Sí. Él fue un pensador iluminista sumamente importante, que hizo un gran aporte, esto habíamos dicho, ¿no? Después Extraordinario. de Kant hay que pensar ya de otra manera. Limitar Sí, el alcance... Sí, pero la ética es muy posterior a Sí, la sí. crítica No, pero de la razón pura, déjame ¿no? esta idea muy cortita. Limitar el campo de validez del pensamiento científico, digamos, ya me parece un aporte extraordinario, ¿no? Lo que yo llamaba el chiste de Kant. Bueno. Kant dice, bueno, señores, dice, yo les dejo la naturaleza desde el punto de vista del análisis mecanicista, determinista, etcétera. Se las regalo. Está bien. Se las regalo, no me quiero meter más con monadas ahí adentro, como hacía Leibniz, no. Pero ustedes en realidad solo conocen el fenómeno. Lo real no lo conocen. sí, un Y poco eso me parece el chiste de Kant. Yo siempre lo llamo el chiste de Kant, ¿no? y un poco lo que habíamos dicho la última vez, que el tema del noúmeno es como que no había sido superado, ¿no? O sea, no hemos vuelto a acceder a las cosas en sí mismas, o al menos culturalmente hablando. Lo pretende el idealismo alemán, ¿no? Bueno, pero ella es Sí. A mí me da la impresión de que el tema estrictamente ético en Kant, vos decís que hay una especie de precognición de lo ético en Kant. Sí. ¿no? La revolución copernicana que él inicia en la filosofía Sí. trata de suprimir el saber para acceder a la fe. Yo creo que, y lo hace mediante, no es un acceso mediante el pensamiento especulativo como lo hacía, por ejemplo, un Leibniz o inclusive un Descartes o antes un Tomás de Aquino, sino a través de la acción Es decir, ética. que el pensamiento sobre el tema ético no es un pensamiento que se deriva de su conocimiento, de su limitación, como dice Silvio, de su limitación al saber teórico, a la naturaleza del saber teórico, sino que es algo que está de alguna manera innuce, es decir, está en la nuca de Kant el tema ya antes del tema Sí, ético. yo me animaría a decir que incluso antes o cuando empieza a escribir la crítica a la razón pura ya tiene eso pensado. De alguna manera, hay algunas cosas, por ejemplo, en la crítica a la razón pura, él dice, todo interés de mi razón, tanto el especulativo como el práctico, se da en las tres preguntas siguientes. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me es posible esperar?
Es decir, en estas 3 preguntas, ¿qué puedo hacer? Bueno, pero ¿Qué eso está- puedo saber? Perdón. Sí. Ahí está Eso- el conocimiento teórico. Eso le incumbe, digamos, al conocimiento teórico. ¿Qué debo hacer? Es la ética. La ética. ¿Y qué me es posible esperar? La religión. Es la religión. Bueno, ¿y en qué texto está ese? Eso está en la crítica a la razón pura. Porque siempre se le atribuye En la- ese texto de Kant, se le atribuye en la antropología filosófica. Sí. El texto de la antropología filosófica Creo de que Kant también está ahí. son las Está 4 también ahí, las 4 preguntas. Texto de la Sí. Estas 4 preguntas están en la antropología filosófica de Kant, Añade una cuarta. que es posterior. Ahora, si vos me decís que eso está en la crítica de la Está en la crítica de pura, razón pura, pero bueno, no anoté en qué parte, pero está. Añade después en ¿no es otro cierto? texto, Siempre Sí, lo sí, mismo sí. por- sí, sí, a sí. estas 3 preguntas, añade después en otro texto qué es el hombre. Ajá. Y esa respuesta la tiene la antropología. Exacto. La antropología, ¿por qué la antropología? Claro. Porque la antropología en antropología. el sentido de la razón humana, ¿no? Exacto. Ahora, la delimitación y determinación. entrando de un la razón. poco en tema, digamos, yo o sea, quiero incluirme de alguna manera, ¿no? Sí, vamos a lo escolar, porque nuestros oyentes también tienen que conocer, hay muchos que no necesariamente han estudiado filosofía en la universidad, etcétera, ¿no? O por su cuenta. Digo, se dice que Kant efectuó en ética una revolución tan profunda como la que realizó en el campo de la teoría del conocimiento, la nociología. Fundamentalmente porque todas las éticas anteriores, ya sean racionalistas, empiristas, siempre tenían el objetivo de la felicidad. Digamos, ¿no? Llamémoslo eudaimonía, llamémoslo, en el caso de los ingleses, el placer, en fin, de distintas maneras, ¿no? Mientras que la ética kantiana, no. De ahí que se la considera una ética formal, Claro. además, que no plantea, porque digamos, lo tradicional sería, si usted procede de tal y cual manera, digamos, empieza con Sócrates, ¿no? Es decir, y fundamentalmente si conoce, si desarrolla el conocimiento de la realidad, entonces va a actuar virtuosamente y será feliz. Esa es la ecuación socrática elemental, ¿no? Conocimiento igual virtud igual felicidad. En los ingleses modernos no tanto depende del conocimiento, la cuestión del placer, pero en fin. Pero siempre se trata de contenidos y de prescripciones. En Kant no. Por eso se habla de una ética formal. Kant enuncia aquella famosa cuestión del imperativo categórico. Bueno, porque... ¿no? A ver, deberíamos explicarlo un poco. Bueno, ¿Lo puedo decir? sí, sí, sí. Obra de tal modo. Que la máxima que la- de tu acción se convierta en ley universal. El Muy bien. principio de la legislación universal, Al exactamente. principio, entonces... La pero, máxima, ¿qué permítame, pasa? vuela, por Permíteme una un explicación cachito. escolar. La máxima es el principio subjetivo de la acción. Es decir, se supone que cuando uno actúa se rige por algún principio. Cuando ese principio está referido al individuo, se la llama máxima. Ese es el rasgo de lo que se llamó, después se enseñó y todavía enseñamos nosotros, que es la ética autónoma, con relación a las éticas heterónomas. Entonces en Kant se da lo que se llama la ética autónoma, una ética fundada en sí mismo, y no una ética heterónoma donde tiene que realizar un bien o un valor, como es el caso de la ética de Aristóteles o los casos de las éticas utilitaristas, ¿no es cierto? Sí. Claro. O sea, hablamos de ética autónoma respecto de las éticas heterónomas. Autónoma porque la ley la pone el mismo Exacto, sujeto, la en pone cierta el sujeto. forma, ¿no? Claro, pero solo a través de este tipo de ética el sujeto se puede realizar como persona. Esto es lo interesante. Bueno. Kant. Bueno, pero ahí está, o Ahí sea, está, una persona ¿por qué madura es- formal? Porque Kant no dice lo que hay que hacer, dice cómo, Sí. cómo hay que hacer lo que se haga. Obra como si, obra, el famoso como si kantiano, obra como si la máxima de tu acción se convierta en ley, el cómo. Bueno, vamos No a tiene poner un contenido. ejemplo, Alberto, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Dice Kant, son el mismo ejemplo de Kant en la fundamentación de la metafísica de la costumbre, que es una especie de texto introductorio a la crítica de razón práctica que no lee nadie, porque no importa, todos leen la fundamentación. En las universidades, etcétera, en nuestras, en fin. Entonces, la cuestión que el sujeto se debe plantear
es la siguiente. Tomemos el caso de cumplir las promesas. Yo debo cumplir las promesas que efectúo aun cuando puedo evitar cumplirlas por 1000 motivos de los azares de la vida, ¿no? Que yo, el Puedo tipo, encontrar justificación. le debo plata, no, le debo plata a una persona, la persona se muere, la familia no sabe nada, yo ¿qué tengo que hacer? ¿Me hago el tonto? Voy y le devuelvo a la familia, ¿no? Entonces Kant dice, la prueba que usted tiene que hacer es ver si usted puede convertir en ley universal Su acción. la máxima que le rige su acción. Exacto. Yo puedo plantear como ley que no se cumplan las promesas, como ley universal. Es Y imposible, no, es es contradictorio. Destruyo la humanidad. Destruyo Sí. la misma posibilidad de los pactos. Claro. Sí. O de las Destruyo promesas. porque en el fondo, en el fondo, en Kant, está la idea de humanidad. Sí. La idea de humanidad es como ese Dios mortal. En Kant, el Dios es la humanidad. Es un Bueno, Dios ya, mortal. Está en muy Kant. bien eso. Porque Entonces, ahí ya empieza eso, que después el idealismo alemán y esa cosa tan peligrosa, Es un Dios tan peligrosa de juntar a Dios con el hombre. Exacto. Ahí después en Fichte, en Schelling, eso se ve magníficamente bien. Dios necesita del hombre. El absoluto. Ya hay, ¿eh? El absoluto. Se tiene que realizar, en el hombre para tomar autoconciencia, si no Dios está frito, para decirlo francamente. Esto es Schelling. Sí, interesante. Esto es Y Fichte. Hegel. Y Hegel. Interesantísima. Ahora, muy buena tu observación, porque ahí Tesis. empieza. Ahí comienza. Y viste que otra Ahí formulación, comienza todo el tema de la otra de la formulación ilustración, del imperativo categórico es tratar al otro siempre como fin y nunca como medio. Lo que pasa es que hay una... Por ser racional, ¿no? Por ver, ser el ¿qué? otro un ser racional, Hay una- nada más que por eso, Nada ¿eh? más que por eso. Nada más que por eso, no, ¿eh? no tiene otra cosa, no es la dignidad de la persona humana. Ah, no. Del ser único, singular y irrepetible No. de Max Scheler. No, es como dice, es porque es racional. Exacto. Sí. Miércoles, es Porque jornada. la racionalidad es un fin en sí mismo. Claro. Ahora es interesante el camino que abre Kant para el idealismo alemán después, ¿no? Bueno, sí, Eh, pero volvamos un momento a este punto de la ética, porque digo, bueno, en definitiva va a coincidir con los 10 mandamientos, digo, porque lo que podés elevar a la ley universal es no mentir, no robar, bueno, no importa. Pero él no te dice lo que tenés que hacer, sino cómo. Y cuál es el resorte, porque que actúes conforme a la ley moral no es acción moral. Si yo el tipo veo que se está ahogando y me tiro al agua para salvarlo porque es mi hermano y lo quiero, eso de moral no tiene nada para Kant. No es inmoral, pero tampoco es moral. Solo debo hacerlo porque es un congénero racional sin ninguna pasión. Claro. Y ahí sí. Y además, para torturarnos más, dice que empíricamente jamás se puede saber si alguien está actuando por algún interés personal, oculto, egoísta, del amor a sí mismo. Claro, del amor a sí mismo O por la ley. o por la ley. Por eso, No se puede jamás resolver por eso empíricamente. en el Mirá vos, comentario, mirá un vos en comentario que le dedica Max Scheler a Kant en este aspecto, en la ética de Scheler, que es voluminosa y que nadie lee, ¿qué dice Scheler? El valor moral de la acción va de espaldas a la acción. Scheler, que era más inteligente que todos nosotros juntos, el valor que moral vos de era. la acción va de espaldas a la acción. No es una acción, el valor moral no es una acción intentada, es una acción que nace de sí. Y ahí comienza la crítica al formalismo de Kant. bueno, que se desentiende de las consecuencias. Claro, Que se desentiende de las Kant no le consecuencias. importan las consecuencias, no le importa Sino nada. le importa el motivo. El cómo. ¿No? Sí. Ahora, Nos dicen que tenemos que cerrar un me parece director. magnífico. Seguimos pensando sobre Seguimos Kant. luego de la ¿Seguimos pausa. pensando? Bueno.
Silvio. No, simplemente porque, bueno, lo iba a plantear al terminar el bloque anterior, ¿no? Pusimos en escena más o menos cuál es elementalmente la ética kantiana. Pero digo, hay una cuestión que no se puede dejar de decir. En la ética kantiana el sujeto está permanentemente dividido entre sus inclinaciones y la razón práctica, ¿no? Que le manda cumplir la ley. ¿Cuál ley? Lo que dijimos antes, la elevación o la posibilidad de elevación a universalidad del principio que rige tu acción particular. Ahora, esa escisión del sujeto no se resuelve en Kant. No se resuelve en Kant, entonces el sujeto es una especie de conciencia graciada, digamos. Por eso, como no se resuelve, viene después todo el idealismo alemán. Muy bien. Con Schelling, Fichte. Tratando de con Fichte resolver. sobre todo, ¿no? Fichte es terrible. Sí, pero Fichte no la resuelve tampoco. No la resuelve, pero Fichte le hace una crítica. Porque el a Kant. deber ser en Fichte queda siempre Sí, pero, como... pero la crítica que le hace Fichte, yo lo he leído a Fichte bastante, ¿no? La crítica que lo que me queda de resumen, ¿no? De toda la lectura. Naturalmente. Esta es una charla de Si resumen. escribió de resumen. 270, 80 mil doctrinas de la ciencia. Bueno, resulta que, ¿cuál es la que me queda de resumen? Yo le cuento a nuestros telespectadores, que me queda a mí a partir de tantos... Que la crítica que le hace, que la crítica de lo que yo resumo de Fichte, es que le dice, pero Kant, ¿cómo podés hablar de la cosa en sí si de la cosa en sí no tenemos ningún conocimiento? ¿Cómo podemos hablar de algo, de que exista la cosa en sí, si la cosa en sí no la podemos conocer? Entonces, Fichte la reduce al no yo. La reduce, la reduce casi. Vivía Kant todavía cuando Fichte escribía eso, es extraordinario. Che, empezá vos con No, lo yo que quería un poco, a ver... Esto no querías hablar de... Sí, pero primero quería realzar un poco a Kant, lo quiero rescatar un poquito, porque... Y estamos rescatando, ¿no? Hasta cierto punto, no. No, bueno, no, está bien. Nosotros somos antikantianos, ¿no? En realidad para Kant la metafísica es sustancial al hombre, digamos. Si él limita la metafísica es porque la metafísica entra en una disputa de dogmatismos, por un lado, y que conduce a un escepticismo, y anda a tientas, es lo que él dice en el prólogo a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura. No puede ser ciencia. Entonces no ha logrado el estatuto de ciencia como sí lo ha logrado la matemática, que ya viene de los griegos, y sobre todo la ciencia física en la modernidad, a partir de Copérnico, Galileo, Newton, Kepler y etc. Entonces, pero no hay que olvidar que la metafísica es para Kant constitutiva del ser humano, o sea, el ser humano es por esencia, se podría decir de alguna manera, metafísico. Y la metafísica tiene por objeto tres grandes temas: Dios, la libertad y la inmortalidad del alma. Ahora, esto no se puede probar, pero de alguna manera me parece a mí que Kant, a través de la acción ética, lo quiere demostrar, ¿no? Mirá, lo que vos acabás de decir lo dijo hace 50 años un profesor que fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, que fue Miguel Ángel Vassallo. Miguel Ángel Vassallo escribe un libro hermosísimo sobre el tema que se llama Elogio de la Vigilia. Sí, lo único que se llamaba Miguel, se llamaba Ángel Vassallo, ¿no? Ángel Vassallo. Entonces me lo confundió con Virasoro ahí. No, Miguel Ángel Virasoro, claro. Ángel Vassallo. Elogio de la Vigilia, y plantea el tema que Kant hace todo un trabajo muy interesante, obviamente, que como es un pensador argentino nadie lo lee, pero más allá de esa consideración, tampoco era argentino porque era nacido en Italia, Vassallo, ¿no? Vino acá a los 4 años. Y entonces dice, no, el tema que plantea Kant se mueve en los términos de la metafísica escolástica. Es todo el esquema de desarrollo de Kant tiene que ver con el tema de la metafísica. Sí, se había formado en la escuela de Wolf. Era Wolf. Y entonces él dice lo mismo que decís vos. El problema de Kant es un problema metafísico, no es un problema nociológico. Totalmente. Es un problema metafísico. Eso dice Vassallo Pero es que Kant y jamás eso lo dijo negó Heidegger también. como... Bueno, después y el problema de la metafísica. Pero hubo un argentino que lo dijo, pero Kant jamás, justamente como decía bien Ricardo, Kant justamente considera que el impulso metafísico es lo más esencial de la razón humana.
Y ahí se da la paradoja que un racionalista, iluminista como Kant encuentra en el seno mismo de la razón algo irracional. Por eso el romanticismo posterior también sale de Kant. Porque Kant también es el comienzo del romanticismo. Ahí está el tema de la razón, de la imaginación. Es un pensador muy complejo. Ahí está ya está el tema de la imaginación productiva en la crítica a la razón. Que después Fichte lo va a tomar con todo. Sí, y que Heidegger también critica la diferencia que hay con ese tema. Sí, pero Heidegger no le da la suficiente importancia a Fichte en ese tema. No lo tiene Porque en cuenta. Fichte le da una importancia extraordinaria a la imaginación productiva, que se llamaba Teófilo, ¿no? Teófilo. Querido por Dios. Fichte es el inventor del pasaporte. Bueno, todavía vivía acá, no, pero... a ver, ¿qué? No, yo simplemente quise decir que aparte de la crítica a la razón pura, que es el texto más conocido de Kant, que lamentablemente muchas veces se da muy rápido, muy apresurado, no se lo lee en las universidades, Muy que bien, debería darse, muy bien. ¿no? Porque es un texto que es fundamental para aquel que quiere recibirse, o licenciarse, o doctorarse. La deducción de las categorías, los 27 primeros parágrafos de la crítica de la razón pura son una lectura obligatoria e indispensable en la fuente, no por los comentadores de Kant. Claro. Nadie puede terminar una carrera de licenciatura en filosofía sin saber eso casi La de deducción memoria, de las categorías. casi de memoria, te diría. Casi Bueno, de memoria. Bueno, pero después vos está querías la otra pasar a otro crítica, tema. después a está ver. la otra crítica, la crítica de la razón práctica, que algo dijimos, y después está la otra crítica, que es la crítica del juicio, que ahí es muy interesante. Sí, pero antes que te pase, porque Kant introduce la noción de teleología. O sea, el científico sí, que señor. investiga la naturaleza presupone de algún modo, la noción teleológica. No es que la teleología es que el universo o la naturaleza tenga un fin, porque eso sería volver a Aristóteles. Claro. Pero tenemos que presuponer, o tenemos que hacer como Si no es imposible entender el ¿Cómo organismo si? vivo. si no es Claro. imposible. Y ahí aparece la cuestión de la vida, que Kant se da cuenta que es imposible interpretar la vida o el ser vivo a partir de nociones mecanicistas. Y ahí Schelling Y ahí es aparece. el que ontologiza, Ahí está. saltando el límite crítico kantiano, y eso es muy peligroso, ontologiza en la primera etapa de su pensamiento la filosofía de la naturaleza. Exacto. Hay que hacer un programa sobre Kant. Schelling. Exacto. Filosofía de la Bueno, naturaleza. vos querías pasar al tema del No, Sí, pero yo diccionario, a ver si... quiero agregar una cosita, Si no, no mi avanzamos estimado más. Alberto. No. No, porque eso hay una cosa que quedó ahí colgada, digamos, ¿no? Kant rescata efectivamente la libertad, la inmortalidad y a Dios como postulados de la razón práctica. Es decir, si bien la acción ética no necesita, para llevarse a cabo, no necesita de esos postulados, no depende de eso, digamos. Sin embargo, Necesariamente al hombre que actúa éticamente, esos postulados se le hacen presentes. exacto. Entonces la moral conduce... No voy a explicar por qué Exacto. cada uno de ellos, Bueno, pero se le hace tan digamos, presente ahí, La sí. moral conduce a la religión, finalmente. la moral conduce a la religión y después está todo el tema extraordinario en la religión dentro de los límites de la razón Sí, bueno, del mal texto. radical. Sí, bueno, tema esto yo del mal quería radical. comentar sobre Bueno. el tema del mal radical que aparece en este texto. Y después otros textos también de él, que son textos más bien breves, ¿no? Que son textos, este es un texto también muy interesante, Filosofía de la Historia, donde está este famoso libro, ¿Qué es la Ilustración?, de 1784, donde Kant habla de esta famosa frase de la Ilustración, es la liberación del hombre de su culpable incapacidad, ¿no? Y esta cuestión del sapere aude, ¿no? Claro. Ten el valor de servirte de tu propia razón. Es aquí el lema de la Ilustración. Acá Kant se asume como pensador de la Ilustración. Y uno de los más, porque él es el notables. pensador. La vigencia de Kant es porque es el pensador de la humanidad. Este es el tema Es de Kant. cosmopolita. Y es un cosmopolita, por eso termina con el tema de la paz perpetua. Que es ¿Por un qué gran. no nos hablas un poco el de tema, yo creo que el tema de la paz perpetua es una de las cosas que Una obra de Kant, ¿no? es la obra de Kant, la paz perpetua. Él termina planteando el tema en la proyección política práctica, termina planteando el tema de un gobierno universal, de un Estado universal donde
se puede evitar la guerra, porque todos vamos a ser ciudadanos de un Estado. Es la paz perpetua. Esto es lo que está un poco vigente hoy en día. Es decir, plantea el tema de un gobierno mundial, pero no un gobierno mundial de un lobby, no. Plantea un gobierno mundial para evitar la guerra. Bueno, es un planteo. Yo no estoy de acuerdo con ese planteo, obviamente que no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo, Alberto? No estoy de acuerdo porque me parece una ridiculez plantear un tema de un gobierno mundial, de un Estado mundial, porque no respeta las particularidades nacionales, los etos nacionales, los etos continentales, si vos querés. Y entonces Kant en este momento es una especie de ideólogo del cosmopolitismo universal, porque el cosmopolitismo de Kant no es y esto hay que tenerlo en cuenta, por lo menos nosotros que venimos no es el cosmopolitismo católico, no es el catolicos, el universalismo católico. No, el cosmopolitismo de Kant es un cosmopolitismo que, si vos me permitís, en Kant es un cosmopolitismo anticristiano. Mirá lo que yo te digo. Pero era protestante. A mí me importa tres velines que sea protestante, pero la conclusión política de su filosofía te lleva a un gobierno mundial universal, donde las particularidades se disuelven en función de que no haya guerra. Ahora, entonces tenés un sujeto que es un sujeto homogeneizado y absolutamente igual en todas las latitudes de la Tierra, lo cual es una monstruosidad. Es decir, Kant termina en un monstruo. El monstruo es ese hombre universal que respeta la máxima de su acción y que se transforma en instrumento de un solo gobierno mundial. Es un monstruo. Está bien, yo por el lado... No se adelanta a la globalización, ¿eh? Por supuesto, es un ideólogo de la globalización, Kant. Y por lo tanto, entiende mal la universalidad. La universalidad... Mirá, yo estoy hablando acá con Maresca, que se ha ocupado toda la vida de la singularidad. La universalidad es casualmente aquello que se opone a la singularidad. Y en Kant no existe la singularidad, carece de la idea de singular. ¿Por qué carece? Porque en él prima la idea de universalidad. Bueno, pero dos cosas, Alberto, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero dos cosas, ¿no? Primero que eso, desde los estoicos, con su teoría de los derechos naturales, se viene preparando. Porque el liberalismo moderno no hace más que retomar la idea estoica de los derechos naturales. Y estos imbéciles que hoy piensan que con los derechos humanos están haciendo una política de izquierda, porque los norteamericanos no piensan eso, pero nuestro país está lleno de imbéciles que piensan eso, no se dan cuenta que son ultraliberales, porque el liberalismo ha sido la continuación del estoicismo. Exacto. Esos derechos naturales del hombre previos a la formación de la sociedad. Por eso, cuando se modificó la Constitución acá en el 94, ¿qué dijeron los liberales lúcidos? Modifiquen todo lo que quieren. Nos importa un pito la reelección 1000 veces, pero no se tocan los derechos naturales del hombre, es decir, del individuo egoísta, previos a la constitución de la sociedad. Son derechos sagrados. Bueno, Kant está indudablemente en esa línea. Ahora, yo por otro camino, me parece que en algunos temas, dado el grado de desarrollo que ha llegado la humanidad, decadente, podemos decir, no importa de que si es progreso o decadencia en este punto, ciertos temas me parece que deberían ser objeto, no sé si de un gobierno mundial, pero de un acuerdo general de naciones. ¿No? Pero respetando las diferencias. Bueno, pero ese es el tema. Pero Ricardo, alguna forma, ¿cómo vos hacés para respetar las diferencias, que estamos todos de acuerdo, las identidades, que estamos todos de acuerdo, y por otra parte fijar una cierta pauta universal? Algunas pautas mínimas, ¿no? Es una pauta mínima. Eso es lo pero que no es un desafío. Eso es lo que llama Adela Cortina. Tiene un tratado que estamos hablando. Adela Cortina, que es una filósofa española que todavía vive, aunque es mayor, tiene una ética que se llama ética mínima. Claro. Ellos plantean, porque lo plantean desde Kant, Adela Cortina, lo plantea desde Kant, el tema de establecer una ética mínima.
Por ejemplo, Hans Kuhn, que es un teólogo que no se sabe si es católico, protestante, bueno, es alemán, lo cual puede ser cualquier cosa. Entonces, él plantea una ética mundial. ¿De dónde lo plantea? De Kant. Es decir, en cambio, el universalismo, yo porque vuelvo a mi idea principal, la idea fuerza que quiero dejar, el universalismo de la catolicidad, lo católico, no te va a plantear una ética universal, te va a plantear una ética universal centrada en Cristo, pero que cada nación asume como propia desde su etos nacional. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Sí. Entonces, Cristo es el Señor de la historia y a partir de Él nosotros podemos pensar, yo lo reduzco mucho esto, pero ¿qué pasa? La universalidad es Cristo, pero no el agente que actúa, que siempre actúa en función de un etos nacional. Y eso a Kant se le escapó. Punto. Bueno, señores, creo que con esto hemos dicho todo. Le damos muchas gracias por el programa y... Muchas gracias a ustedes. Y espero que nos vean 4.000 y que 4.001. No, tiene que ser 8.000 estando Alberto. No. Bueno, ¿listo? Listo, bueno, gracias. Chao, ya está.